Y el día de hoy quiero compartir esto precisamente porque creo que la historia nos puede enseñar muchas cosas que están pasando también. Voy a tomar algunos versículos bíblicos, pero antes de entrar a estos versículos bíblicos, quiero contarles un poco acerca de una historia de lo que de lo que sucedió el día de ayer. El día de ayer 19 de junio, se recordó un poco una historia de algo que sucedió hace más de 150 años. Algo importante que aconteció hace más de 150 años en esta nación. Tal vez usted haya escuchado el día de ayer hablar de un término que en inglés le llaman el Juneteenth. Este es un término que se ha venido usando precisamente porque, de acuerdo a la historia, un 19 de junio del año 1865, 19 de junio de 1865, un general en ese entonces del ejército de la Unión informó a los esclavos en un pueblo en Texas que eran libres. Desde entonces, este término Juneteenth se comenzó a usar porque marcó o quedó marcado como la fecha en que se conmemora el fin de la esclavitud en los Estados Unidos. Un 19 de junio de 1865 se decretó el fin de la esclavitud en los Estados Unidos. Y un general fue comisionado para ir a Texas a dar esa noticia a varios hombres, mujeres, jóvenes y niños que formaban parte todavía de los esclavos. Y es que fue precisamente Texas el último estado en rendirse en lo que se conoce como la guerra civil, y el último estado al que llegó la noticia de esta declaratoria de fin de la esclavitud, que fue dictada por el entonces presidente Abraham Lincoln. Y es que esta fecha ha quedado marcada en la historia precisamente porque se determinó un 19 de junio como el fin de la esclavitud en los Estados Unidos. 19 de junio de 1865. Fue precisamente 38 años, más de 38 años, que se fue decretado el primer día feriado. Apenas hace 38 años se decretó el primer día feriado en esta nación para conmemorar esa fecha del fin de la esclavitud. Fue el entonces doctor Martin Luther King quien también habló acerca de los derechos civiles y habló también acerca de la libertad. Pero esto ha ido avanzando en la historia de los Estados Unidos. Fue precisamente hace 3 días atrás que el ahora presidente Joe Biden decretó como día feriado obligatorio en los Estados Unidos. Hace 3 días apenas el presidente Joe Biden firmó esta acta para decretar el 19 de junio como un día festivo, precisamente como el recordatorio del fin de la esclavitud. Leyendo la historia me llamó la atención una información con la que me encontré, y es que resulta que el 19 de junio de 1866, Gordon Granger, general de la Unión, leyó ese documento a los habitantes de Galveston, esto al sur de Texas, donde les informaba oficialmente el fin de la esclavitud. Sin quererlo, estableció esa fecha como una conmemoración de siglos de opresión. Pero lo que me llamó la atención es que este pueblo
en Galveston, Texas, no sabían que la esclavitud ya se había derogado. Según la historia, desde que el presidente Abraham Lincoln decretó el fin de la esclavitud, pasaron más de 2 años para que el último pueblo en Galveston, Texas, se diera cuenta que hacía 2 años y medio atrás la esclavitud había terminado. En otras palabras, vivieron 2 años y medio más como esclavos siendo libres. Vivieron como esclavos cuando la esclavitud ya se había abolido. No había necesidad de seguir siendo esclavos, pero permanecieron esclavos porque no conocían que eran libres. Y la historia me da a entender que cuánta gente hoy en día vive siendo esclavo de Satanás, vive siendo esclavo de las garras del enemigo, porque no se ha dado cuenta que hace más de 2000 años alguien vino a vencer la muerte, a dar su vida para decretar que eres libre, que somos libres. Pero hay gente que vive todavía como esclavos sin conocer que Cristo dio su vida para hacernos libres. 2 años y medio. Cuando este hombre, Gordon Graham, comenzó a leer ese documento, la gente se comenzó a alegrar. La gente comenzó a alegrarse. Y principalmente los que eran esclavos eran de la raza afroamericana. Permanecieron de esclavos. Se cree que algunas familias tenían de 10, 15, 20 esclavos. Esclavos que no tenían la libertad de decidir. Esclavos que no tenían la libertad de ir o venir. No tenían la libertad de escoger sus días de descanso o sus horarios de descanso. No tenían la libertad, pero siguieron más de 2 años esclavos siendo libres. ¿Sabes que la Biblia nos enseña acerca de la libertad? La Biblia dice que tú y yo somos libres. Gálatas capítulo 5 verso 1 dice que Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Así que dile a alguien que está cerca de ti, dile, eres libre. Dile, eres libre. Ya te diste cuenta que eres libre. Vamos, pregúntaselo. Dile, ya te diste cuenta que eres libre. Dile, no sigas viviendo como esclavo. Dile, no sigas viviendo como esclavos. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes. Léalo conmigo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué significa? Que ellos eran libres, pero voluntariamente se vuelven a poner el yugo de esclavo. Es increíble que apenas hace 150 años en esta nación se dio la libertad. Pero hay gente que vive esclava del pecado. Esclava del pecado. Por eso 2 de Corintios capítulo 3 verso 17. 2 de Corintios 3, 17 dice que si ahora bien el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Hay libertad. Por eso podemos adorarle, por eso podemos levantar nuestras manos, por eso podemos adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él nos hizo libres. Él nos hizo libres. La historia nos da muchos parámetros para aprender de ella. Según esta historia, el ejército conocido como el ejército unionista, había empujado a muchos esclavos hacia Texas, a un punto muy remoto del grupo de los confederados. Lo que sucedió es que los que tenían todavía el poder de decidir y de tener esclavos se llevaron a la gente lo más lejos posible para que la noticia no les llegara de que eran libres. Esta historia es tremenda porque nos da a entender cómo trabaja Satanás.
Satanás trabaja llevando a la gente a lo lejos, a apartarse de la verdad de Dios para que no sepan que son libres. Los hace apartarse de la verdad de las Escrituras para que no se den cuenta que son libres. Por eso siguen en muchas ataduras en su vida. Pero gloria a Dios, porque hace más de 2000 años Cristo dio su vida para hacernos libres a ti y a mí. Alguien puede decir: soy libre, soy libre. Mira lo que dice Juan capítulo 8, verso 36. Juan 8, 36. Dice la palabra: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El que es verdaderamente libre dice: yo voy a la casa del Señor a adorarle. El libre dice: yo debo de tener comunión con mi Señor. Yo no puedo estar un tiempo sin tener comunión con mi Señor. El que es libre ama leer la palabra. El que es libre ama pasar el tiempo con el Señor. El que es libre, viene, adora, levanta sus manos, dice: Dios me hizo libre. Él me hizo libre. Hoy, el día de ayer se recordó esto, el fin de la esclavitud. Y aunque esta nación lo celebre un 19 de junio como el fin de la esclavitud, el pueblo de Dios todo el tiempo está celebrando el fin de la esclavitud. El fin de la esclavitud, porque somos libres en Dios. Somos libres para adorarle, para exaltarle, para bendecir su nombre. Somos libres. Somos libres. Pero con la libertad, iglesia, con la libertad también viene el poder de decidir. Con la libertad viene el poder de decidir. Mira lo que dice 1 Corintios 6, 12. Todas las cosas, léalo ahí en la pantalla. A ver, como en la escuela. 1, 2, 3. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Con la libertad que Cristo te ha dado, tienes el poder de escoger lo bueno y lo malo. ¿Cuántas veces la gente, yo he escuchado comentarios como esto: me gustaría que Dios me controlara, que me impidiera ir aquí o ir allá? No, Dios te ha dado libertad, y en la libertad tú decides seguirlo a Él o dejarlo a Él. En la libertad tú decides. Dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito. Por eso, pastor, ¿me puedo tomar una cerveza? Tómatela. Eso no quiere decir que te convenga. Todo es lícito, pero no todo me conviene. Dice la palabra que una pequeña locura que hacemos nos echa a perder todo lo demás. La pequeña levadura echa leuda toda la masa. La palabra nos enseña: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. De ninguna. Mira lo que dice Gálatas 5:13. Vamos a Gálatas 5:13. Cuando lo tenga, dígame un fuerte amén. Gálatas 5:13. Mira, ahí dice la palabra: porque vosotros, hermanos, a libertad ¿qué? Fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Pastor, ¿puedo comer todo lo que yo quiera todos los días? Cómelo. Eres libre. Pero eso no significa que no tengamos nuestras consecuencias. La Biblia también dice que debemos de cuidar el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Debemos de cuidar el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Todo, dice la palabra, que a libertad fuimos llamados, pero no debes usar esa libertad como ocasión para la carne. Dile al que está cerca y te hablan. Dile: te habla la palabra. Y eres libre,
pero no uses tu libertad para ocasión de la carne. Santo Dios. Dile, no uses esa libertad para ocasión de la carne. Dios, no comience a reprochar, nada más diga lo que dice la palabra, ¿ok? No diga, ya ves, hace 2 años, hace 3 años. No. Dice la palabra que no usemos esa libertad para ocasión de la carne. Fuimos llamados ¿a qué? A libertad. Así que la palabra nos enseña que tú y yo somos libres. Salmo 119, 45. Vamos a leer varios versículos. Así que tenga ahí lista su Biblia. Salmo 119, 45. Cuando lo tenga, deme un fuerte amén. Dice la palabra: y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Dice, andaré en ¿qué? En libertad. Andaré en libertad. Donde vayas, sé libre. Sé libre. Te van a decir como a mí me decían: échate una, que al cabo una no es ninguna. Y si una no es ninguna, pues ya 2 mejor. Porque si una no es ninguna, pues ya mejor la segunda. Pero tú vas a tener la libertad de decir: no, mira, no es porque nadie me esté vigilando, no es porque nadie me cuide. Yo le soy fiel a mi Señor, y Él donde quiera está. Y en la libertad que Él me ha dado, yo no vuelvo a ponerme el yugo de esclavitud. Yo soy libre en el Señor. Soy libre en el Señor. Alguien que es libre, deme un fuerte amén. 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 Aleluya. Gloria a Dios. Por eso Isaías capítulo 61 nos da un parámetro para entender la libertad de Cristo. Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Léelo conmigo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿Qué más? Porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Dios te ha dado libertad para libertar a otros. Dios te ha dado libertad para traer libertad a otros. Amén. A eso fuimos llamados, a traer libertad a otros. Padres, hoy en el día del Padre, ¿cuántos de nosotros tal vez pasamos situaciones difíciles en las que tuvimos que afrontar diferentes situaciones en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros tuvimos que hacernos maduros a una temprana edad? Tuvimos que madurar a una temprana edad porque las circunstancias así nos obligaron. ¿Cuántos de los varones muchas veces fueron sacados de la escuela? Fueron sacados de poder estudiar, la oportunidad de poder lograr algún estudio para poder llevarlos a trabajar en el campo, para poder llevarlos con sus padres a trabajar. Y muchos de los sueños se frustraron. Y lo que pasó, lo que sucedió es que les limitaron las alas para poder crecer y para poder avanzar. Pero el Señor es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Y Él nos insta, nos anima a creer a su palabra. Alguien me dice amén. Aleluya. Mira lo que dice Salmo 34, verso 19. Salmo 34, 19. Dice la palabra: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Cierto que has pasado dificultades, cierto que has batallado para llevar el pan a la casa, pero de todas esas aflicciones Dios te va a librar. Dios te va a librar. Él tiene un plan y un propósito para con cada uno de nosotros, iglesia. Él tiene un plan y un propósito para con cada uno de nosotros. Primera de Pedro 2:16. Vamos a ir avanzando en varias lecturas bíblicas. Dice esta versión Reina Valera: como libres, pero no
como los que tienen la libertad, ¿como qué? Vamos, léela conmigo. No como los que tienen la libertad como para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Eres libre, tienes la libertad de escoger el bien y el mal. Tienes la libertad de escoger el bien y el mal. Pero dice la palabra que no debemos usar la libertad como pretexto para hacer lo malo. ¿Ah? No tenemos Dios nos hizo libres, pero no para tomar esa libertad para hacer lo malo. Amén. Y hay una libertad, somos libres en Dios, pero aún, ¿verdad? Dice que esa libertad no la tomemos para hacer lo malo. Hagamos bien a todos, dice la palabra, más a los de la casa, a los de la propia fe. Juan capítulo 8, verso 31 y 32. Mira lo que dice la palabra. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Siguiente versículo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad, diga conmigo, la verdad me hace libre. Por eso cuando a veces caminamos en mentira, tenemos que mentir una vez y luego dar otra mentira para tapar la mentira anterior. Y la mentira ya no supimos ni qué dijimos, y entonces cuando nos cachan en una mentira tenemos que decir otra mentira para tapar la mentira anterior. Y llega un momento en que ya no sabemos ni qué es verdad. Y según los psicólogos, hay gente que repite tantas mentiras que se las terminan creyendo como verdad. En serio. Por eso hay gente que vive en un mundo completamente distinto. Como todo bien, todo perfecto, y tú estás viendo que no hay nada bien. ¿Por qué? Porque a veces uno se cree la mentira como verdad. Pero si tenemos la verdad, que es Cristo, a veces la compartimos como si fuera una mentira. Oh, tu Dios cambia. Sí, mi Dios cambia. ¿Y por qué no te ha cambiado? Mi Dios cambia. Tu Dios cambia. Yo te pregunto, ¿tu Dios cambia? Tu Dios cambia. ¿Qué dicen tus compañeros de trabajo? Escuchen un mosquito. Si Dios cambia, ¿qué dicen nuestros compañeros de trabajo? ¿Qué dicen en nuestro trabajo de nosotros? ¿Qué opinión tienen nuestros compañeros de trabajo acerca de nosotros? ¿Que hay un Dios que cambia o que no cambia? Que cambia, que transforma. Amén. Dice: sí, pastor, en mi trabajo dicen que Dios cambia. Claro, te empleas tú solo y nadie trabaja contigo. No. Pero cuando trabajamos con los demás, amén. Pero Dios cambia, Dios cambia. Dios es un Dios que transforma. Hemos sido llamados a libertad. Así que hoy celebramos no la libertad que celebra esta nación, celebramos la libertad que tenemos en Cristo. Celebramos la libertad que tenemos en Cristo. Amén. La libertad con que fuimos llamados por Dios. Aleluya. Voy a ir terminando con esto. Salmo 68. Salmo 68, 6. Salmo 68, 6. ¿Qué dice la palabra? Dice: Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos. ¿A qué? Mas los rebeldes habitan en tierra seca. Mira qué poderosa palabra. Dice: Dios hace habitar en familia a los desamparados. Hace varios años atrás, antes de casarme, vivía como soltero, y cuando había ocasiones especiales, Dios sabe cómo mi corazón a veces se ponía triste. Recuerdo el primer domingo que pasé en Memphis. Yo llegué si no mal recuerdo, un martes a esta ciudad. Y de martes me comencé a congregar. Y luego para el primer domingo que pasé,
Todo el mundo salió de la iglesia, hicieron planes a dónde ir a comer. Yo recuerdo que salí de la iglesia, yo no conocía la ciudad. Y yo dije, ¿y ahora para dónde jalo? Me quedé afuera en el estacionamiento de la iglesia y tratando, no estaba avanzado mi teléfono para conseguir GPS como ahora. Ahora usted dice restaurantes y le da. Ahora usted habla con Alexa, habla con Google, habla con Siri y todos ellos le contestan y le dan referencias. En ese entonces ni Google, ni Siri, ni Alexa, nadie contestaba el teléfono. Pero en ese día yo recuerdo que me quedé ahí y dije, ¿para dónde jalo? Pero doy gracias a Dios que el corazón se le, ¿cómo se dice? Dios le tocó el corazón a alguien y llegó a buscarme al parking de la iglesia. Y me dice, ¿por qué no vienes con nosotros? Dice, estábamos, fíjate, se acordó cuando ya estaban en el restaurante. Se acordó del nuevo que había llegado. Ya estaba en el restaurante. Es en serio. Es en serio. No les doy el nombre porque muchos lo conocen a él. Ya estaba en el restaurante y regresó. Pero gracias que regresó. Se acordó y regresó a buscarme a la iglesia. Ah, pero mira, ¿sabes para qué me llamaron? Me querían novatear, querían que ese día yo pagara la cuenta de todos. Y pues yo no conocía a ninguno de los que estaban ahí. Y todos así, no, sí, es una tradición. El primero que, el nuevo, le toca pagar la cuenta. Y yo dije, pues ni modo, ya aquí me tocó pagar la cuenta. Y ya cuando yo iba a pagar, no, me terminaron pagando. Pero sí me hicieron sudar ese día. Dije, Señor, yo llegando a esta ciudad todavía ni he trabajado, no he cobrado ningún cheque, ya me están sacando lo poquito. Pero dice aquí la palabra que Dios hace habitar en familia a los desamparados. Yo estaba en esta ciudad sin conocer a nadie. Estaba en esta ciudad, ¿verdad? Había llegado, no conocía, pues conocía de vista a los que llegaron a la iglesia, pero no así. Por eso, si usted vino aquí y usted no vino con familia, usted está solo, está sola, no se sienta desamparado. Ha llegado a una familia. Ha llegado a una familia. Ha llegado a una familia. No se sienta solo, no se sienta sola. Que no se preocupe, alguien le va a invitar a comer hoy. Gracias por los que dijeron amén. Pero no amén para que los inviten, amén para que invite a alguien. Amén. Invite a alguien hoy. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Y dice, y saca a los cautivos, ¿a qué? Mira, muchas veces nos hemos peleado con esa palabra. Pero la Biblia habla muchas veces de prosperidad. La Biblia habla muchas veces de prosperidad. Y hemos asumido esta palabra como una palabra mala, porque desafortunadamente se ha abusado de esta palabra para predicar desde púlpitos, para simplemente sacar beneficios económicos. Pero la Biblia habla de prosperidad. La Biblia habla de que Dios nos quiere avanzar. Yo pregunto, ¿quién no quiere prosperar? ¿Quién no quiere ser mejor de lo que hoy es? Y los que no dijeron amén no se hagan también, porque estás mejor de lo que estabas hace un año atrás. Yo espero que estés mejor de lo que estabas hace un año atrás, porque la Biblia dice que Él nos llama a prosperidad. Él nos llama a avanzar. Él nos llama a crecer. Mira, si sigues batallando con lo mismo de hace un año, no has entendido la palabra. No has entendido que a libertad has sido llamado. Hemos sido llamados a libertad. Y nos conviene creer a la palabra. Nos conviene avanzar en la palabra. ¿Sabes por qué? Porque si tú y yo no prosperamos de acuerdo a la escritura, nuestros hijos no van a disfrutar. Nuestros hijos no van a poder crecer en la palabra. Testimonio les hemos dado cuando pasamos una dificultad durante 4 años para terminar de pagar nuestra casa y nuestros autos. Había momentos que no teníamos ni $5 para una pizza. Pero nos enfocamos en pagar las deudas. Nos concentramos en pagar las deudas. Y ahora los hijos pueden disfrutar de cosas que antes no podían disfrutar. Eso es lo que dice la palabra, que Él saca a los cautivos. Estábamos cautivos en deudas. Estábamos aprisionados, siendo esclavos de quien nos había prestado. Pero a libertad Cristo nos ha llamado. A libertad Cristo. ¿A cuánto los ha llamado Cristo a libertad? ¿A cuánto los ha llamado Cristo a libertad?
pues no vuelvas a ponerte el yugo de esclavitud. ¿Qué quiere decir, pastor? No te endeudes con cosas que ahora no puedes pagar. Eso es ponerse a veces el yugo de esclavitud. Créele a la palabra, cuida, ahorra, ten tus finanzas en orden, no malgastes, cuida las bendiciones que Dios te ha dado. Hace rato Luis decía, ¿verdad? ¿Cuántos son bendecidos? Y él dijo, bueno, si decimos que no, estamos mintiendo, porque en verdad Dios te ha bendecido. ¿O hay alguien aquí que no ha tenido trabajo por 5 meses, por 4 meses, por 3 meses? ¿O todos han tenido trabajo? Todos han tenido trabajo. Por favor, si alguien no ha tenido, en verdad, con confianza, díganos, que como iglesia podemos ayudar y bendecir. Hay un lema que tenemos en la iglesia, que somos bendecidos para ser de bendición. Somos bendecidos para ser de bendición. Pero si tú has tenido trabajo, eres bendecido. Mira, yo he escuchado testimonios aún en medio del año de pandemia difícil que vivimos y que estamos saliendo. Testimonios de gente que no se daban abasto con la cantidad de trabajo que tenían. Hay gente que tuvo más trabajo en medio de la pandemia que en temporada regular. En verdad. Gente, el gobierno comenzó a dar ayudas a gente que no tenía trabajo, pero ahora ¿sabes qué está haciendo el gobierno? Está dando ayudas al que encuentra trabajo. Búsquenlo en la noticia, ahí está. Porque la gente se acostumbró en el tiempo de pandemia a decir, no, pues no trabajo, acabo que el gobierno me manda mi cheque. Pero ahora, ¿qué está haciendo el gobierno? Ahora está dando bonos e incentivos al que encuentre trabajo. ¿Sabes qué está haciendo ahora? Ya vio el gobierno que gente se acostumbró a no trabajar y ahora dice, no, ahora hay que ponerlos a trabajar, porque la economía de una nación no crece con gente que no trabaja. El reino de Dios no crece con gente que no trabaja, con gente que no sirve en el reino, con gente que no le crea la palabra, con gente que no avanza en la libertad que Cristo nos ha dado. Por eso es importante que creamos a la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Yo recuerdo el último cheque que pagamos de nuestra casa, cuando fuimos a dar el último pago de nuestra casa, cuando nos casamos. Hago esto rapidito para los que no conocen la historia. Cuando nos casamos, mi esposa y yo, ella ya tenía esa casa porque sus padres vivían aquí y ella vivía en otra área, y comenzaron a pagar esa casa. Cosas pasaron en el proceso. Por 2 años mi esposa no pudo pagar la casa. Cuando yo la conozco, entonces ya venía con una deuda de 2 años sin pagar una casa. Nos casamos y obviamente yo no le iba a decir paga tus deudas. Si yo la agarré con todo y deudas. Amén. Varones, amén. Como yo le digo a mi esposa, a mí me vino el combo completo. Me vino la hamburguesa, las papas fritas y la soda. Combo completo me vino. Entonces me caso con ella y ya veníamos porque al casarme con ella la deuda suya pasaba a ser deuda mía. Y nos casamos con 2 años de deuda. Por eso tuvimos que ponernos al día para organizar nuestras finanzas y poder salir de esas deudas. Cuando fui a dar el último pago de la casa, yo recuerdo que sentí tan bonito, una alegría, que yo comencé a brincar. Le llamé a mi esposa, le dije, acabo de dar el último cheque. Le dije, somos libres de deuda de la casa. Nos dieron nuestra carta de que la casa estaba completamente pagada. Cuando recibo la carta, le llamo a mi papá. Papá, te tengo una buena noticia que dar. ¿Qué pasó? Le dije, hoy terminamos de pagar nuestra casa. Y recuerdo que comencé a llorar porque mi papá me comenzó a firmar, me dio unas palabras y eso llenó mi corazón. Y le dije, papá, gracias. Gracias porque yo no hubiera aprendido esto si tú no me lo hubieras enseñado. Yo no hubiera aprendido a trabajar si tú no me hubieras enseñado. Y sentí tan bonito ese día. Sí, sentí bonito por el último pago, pero más por las palabras que Dios, que mi papá me dio. Unas palabras que me afirmaron. Por eso es importante las palabras de nosotros como padres, cómo afirmamos a nuestra familia y cómo afirmamos a nuestros hijos. Pastor, ¿por qué no predicó del Día del Padre? Te estoy hablando de la libertad.
Papás, tenemos que vivir en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres, porque si vivimos esa libertad, nuestra familia va a ser libre. Nuestra familia va a ser libre, libre en toda área. Ya he predicado en otras ocasiones acerca de maldiciones generacionales. Y tenemos que ser libres para que toda maldición generacional no siga a nuestros hijos. Para que toda maldición generacional no llegue a nuestros hogares. Para que toda maldición generacional sea cortada. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo quiero invitarte esta tarde. Ponte de pie. Ponte de pie ahí donde estás. Y yo quiero hacer una oración por cada varón. Cada varón que tal vez ha vivido procesos que nadie te entendería. Tal vez han pensado que porque eres hombre no tienes sentimientos. Pero déjame te digo, sí tienes sentimientos. A veces los has disfrazado. A veces los hombres tendemos a ponernos una coraza en el corazón para que nadie dañe o nadie vea la fragilidad de nuestro corazón. Pero yo estoy seguro, hombres, que más de una vez has llorado y que más de una vez te has frustrado por no poder avanzar en áreas que tú deberías ya estar avanzando. Te has frustrado o te frustraste en momentos en los que no podías llevar el pan a la casa. Yo recuerdo esos 4 años recién casados. Enseguida encargamos a Josué. Y a los pocos meses, quizás a los 2 meses de estar casados, mi esposa tuvo que dejar de trabajar. No es cierto. Todo el embarazo ella trabajó. Pero a los pocos, cuando ella regresó a trabajar nuevamente después de dar a luz a Josué, al día siguiente ella ya tuvo que renunciar al trabajo. Era difícil ya estar pagando por el cuidado de David, por el cuidado de Josué, y aparte el desgaste que nos implicaba a los dos. Salir los dos muy temprano por la mañana, dejar a los hijos cuidando, luego salir del trabajo, recoger a los hijos, llegar a casa cansados los dos, y no le dedicábamos el tiempo ni a David y mucho menos a Josué. Y recuerdo que cuando mi esposa deja de trabajar nos quedamos con un solo salario, el que yo llevaba a la casa. Y muchas veces me sentí frustrado y muchas veces lloré al volante manejando, porque veía que el ingreso que recibía era exactamente para pagar todos los gastos. Y muchas veces lloraba cuando mi hijo Davidcito me pedía: papá, una pizza, y no tenía yo esos $5. Y digo $5 porque hablo de la pizza más barata. Si hay otra más barata, dígame dónde está, por favor. Páseme el tip, por favor. Por favor. Pero era la más barata y ni siquiera la más barata podíamos pagar. Y muchas veces como hombre me sentí frustrado por no tener la capacidad de llevar a casa un poco más allá de lo necesario. Llevaba exactamente el dinero para poder pagar los gastos. Hubo un tiempo que no pudimos ni siquiera apoyar a mis padres ni a mis suegros, porque no había. Y como hombre muchas veces lo que nos hace sentir frustrados es cuando no tenemos la capacidad de hacer algo. Mujeres, aunque no lo crean, los hombres muchas veces nos sentimos frustrados cuando no podemos lograr agradar a nuestras esposas. Nos sentimos frustrados porque hay veces que queremos agradar y no sabemos cómo, porque pasamos momentos en los que quisiéramos dibujar en el rostro de ustedes esa sonrisa, y a veces nuestra indiferencia, a veces nuestra falta de cariño y afecto, lejos de lograr una sonrisa, provoca lo contrario en el corazón de la esposa. Yo llegaba a casa esperando que mis hijos sonrieran al verme. Yo llegaba a casa esperando que mi esposa sonriera al verme. Y lo único que a veces lograba era un: ya llegaste.
ya es la hora que va a venir y me va a pedir de comer. Y lo primero que va a preguntar es: ¿qué hiciste de comer? Yo, sin darme cuenta, reclamaba cosas en lugar de primero preguntarle a ella: ¿cómo te fue? ¿Cómo estuvo tu día? Y si usted le pregunta a una mujer, varón, ¿cómo estuvo tu día?, apriete el cinturón, porque va a pasar por lo menos una hora más de hambre, porque su esposa le va a contar. Si la mujer le dice al varón: ¿cómo te fue hoy? Bien. Fin de la información. Si él pregunta: mi amor, ¿cómo te fue hoy? ¿Por dónde comienzo? Y como dicen algunos jóvenes: ¿tienes tiempo? ¿Tienes tiempo? Pero Dios nos hizo así. Varones, qué bonito es cuando uno llega a casa y que nuestra esposa pueda sonreír porque hemos llegado. Pero a nosotros nos toca trabajar para dibujar esa sonrisa en el rostro de nuestras esposas, porque a veces fuimos criados de una manera donde fuimos criados tan secos que no podemos expresarnos. No, si yo soy macho, los machos no lloran. Mucho menos están con esa niñería de que: ay, mi amor, ¿cómo? Ay, ¿quién la quiere? Y nos creemos tan machos que nos podemos rígidos. ¿Qué pasó, vieja? ¿Está la comida? Y la mujer llega: dame un beso. ¿Qué beso ni qué nada, hombre? Pon un plato de comida ahí. Ajá, pero cuando quiere, ahí sí anda, ¿va? No explico más. Ahí sí nos hacemos los románticos. Pero sabes que como hombres Dios nos ha llamado a libertad, para traer esa libertad a nuestro hogar. Dios nos ha llamado como hombres a libertad, para traer esa libertad en nuestros hijos. Qué bueno que ahora nuestros hijos puedan abrazarnos, puedan correr a nosotros, que la esposa pueda decir como la esposa de Cantares: ¿dónde está mi amado? ¿Han visto a mi amado? Para que la esposa esté anhelando que el esposo llegue, tenemos que trabajar nosotros en cómo tratamos a nuestra familia, cómo tratamos a nuestros hijos, cómo tratamos a nuestra esposa. Necesitamos trabajar en eso, iglesia. ¿Algún varón dice amén? ¿Algún varón dice amén? Dice: yo voy a trabajar. Yo voy a trabajar en mi carácter para que ella anhele que yo llegue a casa, para que ya no tengas que exigir la sopita, sino que la sopita te esté esperando. Pero necesitamos nosotros los varones trabajar en cómo tratamos a nuestra familia. A libertad nos ha llamado el Señor. A libertad nos ha llamado el Señor. Amén, hombres. Amén. Yo quiero invitarte ahí, ya que llegó mi esposa. Quiero, si está tu esposa al lado, o si está a lo mejor tu familia o el papá, acérquense ahí al papá. Amén. Yo sé que Pastor Misael está aquí arriba, pero igual vamos a orar por todos los padres. Vamos a orar este día. Mujer, si él es seco, tú acércate, tú dale la mano, o ponle la mano encima, por lo menos ahí en el hombro. Ora por él. Mira, te digo una cosa: a veces tú miras a ese hombre seco, inexpresivo, pero yo estoy seguro que a solas ese hombre llora, que a solas ese hombre vive sus etapas de una manera diferente. Porque a veces la mujer piensa que nada más para la mujer es la menopausia, pero también científicamente hay algo que se llama andropausia, y eso es para los hombres. En otras palabras, también los hombres tenemos nuestros días difíciles. También los hombres pasamos nuestros procesos y nuestras dificultades. También los hombres lloramos. También los hombres tenemos nuestras emociones. Pero de una u otra manera Dios nos ha hecho, entre comillas, fuertes. Porque si hablamos de fortaleza, la mayor fortaleza la tiene la mujer.
Dios la hizo inquebrantable. Dios la hizo fuerte para cuando una mujer se decide a orar, a clamar, cuando una mujer se decide a luchar por su familia, mira que se vuelven unas leonas en el buen sentido de la palabra, unas guerreras, unas guerreras. Pero varón, también tú te has doblegado y has llorado y has gemido. Y yo oro que la fortaleza de Dios venga a tu vida, que el corazón no se te vuelva tan duro que no seas expresivo con tu familia. Oro que ese corazón que Dios ha puesto dentro de ti se convierta en un corazón de carne para poder expresar el amor a tu familia. Padre, yo oro por cada hombre aquí. Mujer, si tú puedes ahí, yo te pido, pon tu mano en el corazón de tu esposo. Pon tu mano en el corazón de tu esposo y comienza a orar por él. Comienza a orar por él. Mujer, si no tienes a alguien a tu lado ahorita y a ti te ha tocado ser madre y padre, pon también la mano en tu corazón. Mujer, porque muchas veces te ha tocado sacar adelante a tus hijos, porque te ha faltado a tu lado esa figura paterna, esa figura masculina, y has tenido que levantarte como madre y como padre. Has tenido muchas veces que desempeñar ese doble papel. Pero ora por ese corazón. Padre, hoy oramos que la presencia del Espíritu Santo toque el corazón de cada varón. Fortaleza, Señor. Fortaleza, mi Dios. Que la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea en cada corazón. Señor, porque yo sé que hay varones que han llorado a solas. Porque cada varón, por muy fuerte que se haga parecer, ha llorado, ha gemido, tal vez de impotencia, tal vez de coraje, tal vez de frustración, que no puede cambiar o lograr los planes que se ha propuesto. Tal vez de impotencia, que hay proyectos que no ha logrado. Tal vez de impotencia, que ha dejado familia en su país o ha pasado procesos en los que ha fracasado en alguna relación. Pero hoy se levantan esos hombres. Hoy se levantan esos hombres que tú has llamado. Esos hombres que tú has llamado, Señor, a servir. Esos hombres que tú has llamado a pelear por su familia. Esos hombres que tú has llamado a pelear por sus matrimonios. Esos hombres que has llamado a afirmar a sus hijos. Hoy se levantan, Señor, la generación de Josué, que dicen: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Una generación de hombres apasionados por ti, Señor. Apasionados por ti. Apasionados por ti. Hoy oramos por los que están a través de la internet, Señor. Aquellos que en medio de esta etapa que se ha vivido a nivel mundial, o que en los últimos meses o años han perdido a su padre, o padres que han perdido a sus hijos. Yo oro que la fortaleza de Dios sea sobre tu vida. Tal vez nadie te ha visto llorar, pero has llorado a solas. Papá, has gemido a solas. ¿Cuántos hijos e hijas han perdido a sus padres? ¿Cuántos hijos e hijas han perdido a sus padres? Y no hay que celebrar algo en este día, pero tienes a tu Padre Celestial. ¿Cuántos padres han perdido a sus hijos? Y se ha cambiado lo que por naturaleza debería ser un proceso. Debería ser un proceso en el que los hijos tendrían que enterrarnos a nosotros los padres. Pero ¿cuántos padres han tenido que enterrar hijos?
Yo oro por la fortaleza de Dios sobre sus vidas. Oro que a través de la pantalla, pero también a través de su Espíritu Santo, traiga fortaleza a los corazones. Fortaleza a cada corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y si tú puedes, darle un abrazo ahí a alguien. Dale un abrazo a un varón que esté ahí. Dile: Dios te bendiga. Varones, quiero invitarles, salga un momento de su lugar, mire a otros varones que están solos. Acérquese, varón, a alguien. Acérquese, varón, a alguien y dele un abrazo a alguien. Dele un abrazo a alguien que está solo. Dile: feliz día del Padre. La palabra dice: yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Pero hoy el Señor nos dice, nos instruye: yo te aconsejo, escoge la bendición. Escoge la bendición. Eso está en el capítulo 30, versículo 15. Deuteronomio 30, verso 15. Ahí mismo la palabra nos aconseja. Y con eso terminamos. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar en posesión. Dios te va a multiplicar. Dios te va a prosperar en esta tierra para que seas de bendición a los tuyos, para que seas de bendición a otros. La bendición te va a perseguir y te va a alcanzar, porque has puesto a Jehová como tu habitación. Al Altísimo que está delante de ti, que está en presencia de ti, lo has puesto para buscar su presencia. Así que, iglesia, que la bendición de Dios te persiga y te alcance. Que Dios te bendiga en el campo y en la ciudad. Que Dios te bendiga en el trabajo y en tu hogar. Que Dios bendiga a tu descendencia y los haga prosperar en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.